Tal? Gracias por estar aquí en la clase, la segunda clase de libros históricos. Obviamente vamos con un desfase de una clase, donde voy a intentar reponerla con otro video por diferentes cosas, ¿no? Que de repente van sobre la marcha. La clase anterior hablamos sobre, bueno, hablé sobre la introducción de qué eran los libros históricos, la importancia que tiene cuando uno está estudiando la Biblia. Hay personas que ven la historia como solo lo complementario cuando no olvidando que la historia también nos revela muchas cosas en todos los planos, así que vale la pena dedicarle un tiempo al estudio de los libros históricos. Empezamos con el Pentateuco, la segunda parte es Libros Históricos uno y estamos en esta tercera fase de la investigación sobre la historia que por lo menos nos habla de lo que estamos hablando ya del reino dividido, ¿no? De la primera parte de Reyes capítulo 6 en adelante. Así que en la introductoria, si bien se habla sobre qué tan importante son los libros históricos, de ahí da paso a lo siguiente, que son los libros históricos, quienes lo componen, y en la sección número 2 que vamos estudiando, desde dónde arranca la división del reino con la parte norte, con la parte sur, con Israel y con Judá, con el bastión de la familia de David gobernando en el sur y en el norte, con diferentes reyes que vienen de 9 familias. Entonces, para hablar en concreto, uno tiene que tener en mente lo que es el mapa de cómo queda la división del reino de Israel, donde en su composición son más tribus, pero a final de cuentas en prevalencia el sur, que es el reino del Judá, es quien lleva más tiempos y los que hacia adelante pueden regresar del cautiverio. Entonces, ya estamos hablando aquí en concreto que en la parte norte el primer rey fue Jeroboam y en la parte sur es Roboam, hijo de Salomón. Ahora, necesitamos ver esta tabla para ver quiénes componen los reyes de Israel. Y como les mencioné en la clase anterior, es un poquito difícil de pronto poder establecer el aspecto cronológico si no lo estudiamos de esta manera. ¿Por qué? Porque hay mucho entrelazo entre los reyes del norte y los reyes del sur, pero vamos a tratar de llevarlo ordenadamente. Los 19 reyes que estuvieron en la parte norte. Ahora, sobre todo esto, nosotros vemos 9 dinastías. ¿Qué es una dinastía? Es quien inicia, y luego sigue por ejemplo, su hijo, luego su nieto, su bisnieto. Bien, entonces, como si aquí no tuvimos los descendientes de David, vemos que la primera dinastía que la funda Jeroboam, su hijo es el siguiente rey, pero ya el nieto no lo puede ser. Luego tenemos la dinastía de Baasa y Ela, Simri que estuvo unos días, Omri, Acab, Ocosías y Joroam. Luego tenemos la quinta dinastía, que es la más larga, que es la de Jehú, Joacás, Joás, Jeroboam segundo y Zacarías. Y luego ya tenemos la siguiente, solo para indicarles que los reyes del norte no persiguen la heredad de una familia, se ve interrumpida por diferentes motivos. En este caso tenemos 9 personas que comienzan la idea de prevalecer. Ahora, ¿dónde se establece la capital? Si hablamos que el sur, que es la más conocida, es Jerusalén, la parte norte, la última capital y la más importante es Samaria. Samaria, aquí tenemos algunas ruinas de lo que es la antigua Samaria, excavaciones que nos siguen revelando. Miren, como hoy en día todo eso es ocupación musulmana y cada que los judíos van recorriendo y van ganando diferentes guerrillas o guerras de guerrillas, nos encontramos con que ellos sí invierten en poder conocerse arqueológicamente y entre más ellos avanzan los israelitas, más retoman ciertos terrenos que les permite hacia adelante irlos a investigar. ¿Cuál es el contraste entre el reino del norte y el reino del sur? Pues hay bastante, hay bastante. Primero que Israel tuvo 10 tribus, Judá tuvo 2, que Israel tuvo la capital por Samaria al principio, y el reino del sur siempre su capital fue Jerusalén. Aquí tenemos 19 reyes de 9 dinastías, mientras que en el sur tenemos 20 reyes de una sola dinastía, de la dinastía de David.
¿Cuál es la peculiaridad entre los reyes del norte y los reyes del sur? Que los reyes del norte todos hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, pero en los reyes del sur, por lo menos, un poco menos de la mitad, fueron reyes buenos. El reino del norte duró 209 años de existencia y el reino del sur 345. Unos llevados por los asirios y ya no regresaron, y otros llevados en su momento por los babilónicos y ellos sí pudieron regresar. En tres grupos, pero tuvieron la posibilidad de regresar. Ahora bien, sí es importante recalcar que la voz profética jamás cesó en el reino del norte, muy a pesar de las cosas como se fueron dando. Nosotros en el reino del norte vemos profetas como Ahías, Hanani, Elías, Jehú, Eliseo, que sí aparecen. Y en el reino del sur tenemos otros tantos más profetas, ¿no? Que le van abarcando. Esto lo vamos a ver en la siguiente tema. Pero por lo menos aquí, y me llama mucho la atención, es que entre todos estos, nos encontramos con profetas que pudieron haber dejado un escrito hacia adelante, pero sobre todo los profetas itinerantes que aparecían solamente una sola vez y ya. Ahora vamos a entrar de lleno para irlos conociendo. ¿Cómo es que se componen entonces la dinastía número uno? O sea, ¿quién fue el primer rey? Y ya lo escuchamos, fue Jeroboam. Pero el segundo rey fue su hijo Nadab. Y si juntamos los años de gobierno de ambos, cubren los primeros 24 años de la naciente historia de Israel. Ahora, el primer rey es Jeroboam. Primero, nosotros ya lo investigamos, ya lo vimos en la clase anterior. Prácticamente voy al siguiente. Recordemos la profecía del profeta Ahías cuando divide el reino. Nos encontramos que en el tiempo de Roboam, pues todo estuvo mal en todos los sentidos. Hubo una especie cada quien hizo lo que le parecía, ¿no? En su momento, hubo muchos reclamos precisamente hacia el rey que estaba en su momento, que era Jeroboam, y entonces a Jeroboam se le pedía hasta cierto punto algún tipo de cosas, ¿verdad? De alguna manera que volviera a reorganizar el gobierno, que ya no había empleos federales, ya todo se ha venido por lo menos a Judá. Pero sí nos encontramos con esta parte, la parte del valor interesante, donde en su momento Jeroboam tiene que tomar decisiones, pero ahora ya no tomó a Dios en parte con las decisiones. ¿Cuáles fueron este listado de errores? Para que los vayan conociendo un poquito a Jeroboam, es que él nombró sacerdotes que no eran de la tribu de Leví, estableció lugares altos por todo el país para que todos pudieran ofrecer sacrificios y descentralizó la adoración religiosa para evitar la unidad religiosa y política que siempre pues a la postre nosotros encontramos que es un error. Ahora bien, eh, como les menciono, entre todos los errores que nosotros vemos es que él nombra sacerdotes que no eran de la tribu de Leví, que estableció lugares altos, que ofició el mismo altares, cambió fechas festivas sagradas que ellos tenían. En su momento el altar que levantó fue destruido y cuando él condenó al profeta que le señala sus errores, recordarán la clase anterior, él quiso dar la orden para matarlo, pero a fin de cuentas el brazo se le secó. Este, todas las derrotas perdón, todas las guerras que él quiso golpear al reino del sur, por lo menos encontramos que jamás tuvo éxito. Ahora, una vez que Jeroboam, que ya lo estudiamos la clase anterior, que vimos algunos casos de él, nosotros encontramos que lo releva su hijo. Su hijo es quien después de Jeroboam primero empieza a reinar, pero solamente reinó 2 años. Entonces, en ese tiempo, pues, él fue asesinado, Nadab por Baasa, quien exterminó toda la casa de Jeroboam conforme a la profecía de Ahías. Ahora, Nadab fue el primero de los 6 reyes del norte que murieron asesinados, solamente como un dato. Fíjense cómo lo narra.
aquí esta primera parte de Reyes. Fíjense cómo da la sentencia ante el grueso error. Dice, ve y dile a Jeroboam, así dicho que va desde Israel, por cuanto por cuanto yo te levanté del medio de mi pueblo y te hice príncipe sobre el pueblo de Israel y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti. Y tú no has sido como David, como mi siervo que guardó mis mandamientos, anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo que era recto delante de mis ojos, sino que también hiciste lo malo sobre todos los rectos delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo, ahora sí, los que han sido antes de ti, pero fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de función para enojarme y a mí me echaste tras tus espaldas. Y al final le da una sentencia. Entonces, aquí, y ya por voz profética precisamente, nosotros ya vemos las conductas de Jeroboam con Nadab. Ahora si me permiten un segundito.